literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha participado en distintos certámenes académicos, tanto nacionales como internacionales. Ha sido miembro del comité editorial de la revista de literatura Ambos Desafíos. Actualmente se desempeña en la investigación y producción de la Casa de la Literatura Peruana. Su ponencia se titula Lima es una isla, la proyección de una imagen de nación en otras partes. Buenas tardes con todos y también les pido perdón por el retraso. Bueno, como se señaló, mi ponencia trata sobre el libro de cuentos Otras tardes de Lulo Aiza, y como mis compañeros ya han mencionado, va a tocar el tema de una nación fragmentada, de una modernidad colapsada que no logra ofrecer esta promesa cumplida a todos los espectros y los espectros diversos que configuran la nación. La obra en prosa de Luis Loaiza se presenta hoy ante la crítica como una de las prosas más cuidadas, finas y depuradas de la narrativa peruana contemporánea. Esto es resultado de un arduo y preciso trabajo con el lenguaje, herramienta con la que se busca no solo representar un espacio y una temática común en su generación, sino entregar una visión singular de un estado anímico y de una manera de ser y estar en el mundo que se concreta en la transformación y modernización que se experimenta en la ciudad de Lima desde la segunda década del siglo XX. Lima, concretamente el espacio entre el centro, Miraflores y en ocasiones Barranco, es el escenario privilegiado de los cuentos de Otras tardes. Las pocas alusiones a un espacio ajeno de la capital insinúan la necesidad de mostrar en el mundo representado la virtual ausencia de la otra cara del Perú en el imaginario colectivo de los limeños. Las referencias a las provincias se limitan a clichés de lo provinciano, a una mirada de limeño que piensa en el interior del Perú como una apéndice casi invisible de la nación. Lima es una isla porque toda ella, su imagen, sus habitantes y su discurso se bastan para representar lo que vale la pena del espectro nacional. A través de esta ponencia se analizará la dinámica entre los personajes, limeños típicos y su imagen de lo nacional. Cómo la imagen de una nación moderna y progresista se encuentra encapsulada por la cerrazón a una ausencia evidente. La representación pasiva del otro Perú encuentra su configuración en los desencuentros entre las diferentes facetas de la nación, especialmente la dinámica ser-parecer, ley de vida de los limeños representados en los cuentos. La nación estacionaria. En los tres primeros relatos del libro, Otras tardes, Enredadera y Padres e hijos, el contraste de la tradición y los monumentos del casco viejo con los parques y casas modernas, o que intentan serlo, de Miraflores, evidencia el desgaste del aura señorial de la vieja ciudad y la imposibilidad de encontrar la esencia de la misma en esta nueva versión. Las visitas al centro histórico se dan como momentos de un pálpito de exotismo, un afán sin resultados por encontrar lo perdido y el antiguo orden desplazado. La modernización aparente de la ciudad no es paralela a una evolución en la psicología conservadora de sus habitantes. En los jóvenes no se identifica un interés por mantener viva la historia, ni en reconocer las tradiciones ni los monumentos que constantemente apelan por su atención durante sus paseos por el centro. La desidia de los jóvenes fortalece la sensación de no pertenencia y desarraigo. Se anula en ellos la afiliación a un pasado que no reconocen como propio. De esta manera se ve que la representación de la ciudad de Lima funciona la dicotomía ser-parecer, la que se traduce como confluencia de un intento de modernidad con la pervivencia de la tradición y de elementos de un pasado que se ven constantemente evocados, sea por la incapacidad de mantenerlos activos o por su rechazo. El pintoresquismo que caracteriza las descripciones del centro se extiende a las menciones del interior del país. La mirada para representar a las provincias es la del turista. Cuando los personajes se aventuran a salir de la ciudad, siempre lo hacen fijándose en el aspecto turístico y de postal de las ciudades. Esta imagen resalta en Otras tardes, en el que se cuenta la aventura amorosa de verano entre Carlos, un joven profesor de literatura, y Ana, una muchacha casada. Carlos habla de Katy, una ocasional turista norteamericana que cuando visita el Perú lo llama para breves encuentros amorosos. A la vez que guía grupos de turistas, toma fotos de iglesias coloniales en la sierra y compra ponchos a montones. Esta visión desde afuera refleja un Perú totalizado en unos pocos retazos que reunidos a duras penas forman el collage de una nación. Por otro lado, en estos cuentos es constante la recurrencia de la nostalgia para intentar reconstruir la imagen de una ciudad que empieza a desaparecer, cuyas formas, ya no arquitectónicas sino sociales, empiezan a desentonar con la esperada modernidad. Sin embargo, la modernización que experimenta la ciudad es solo una de las facetas que ya concretarse, pues la modernidad en las relaciones interpersonales ha fracasado en los
tradicionalistas y opacos limeños. La relación de Carlos Ian es un paréntesis en la estacionaria vida de ambos, tan estacionaria como la ciudad que los acoge, como el país que habitan. Es curioso que este sea el único cuento en conjunto que muestra a los personajes recorriendo la ciudad en automóvil, pero sus acciones nunca reflejan esa dinámica ni velocidad. Anne y Carlos se encuentran tan estacionarios e inmutables como el departamento en el que desarrollan sus veladas. Las constantes referencias al mundo colonial peruano, como la tesis congelada de Carlos sobre la poesía del siglo XVIII y las edificaciones constantemente remitidas al centro histórico, evidencian que todavía impera la imagen de una pre-nación, de una nación en proceso de formación que todavía no se concreta porque es incapaz de aprender su diversidad de manera activa. En ese sentido, es interesante que aunque los personajes no den la cara al interior del Perú, en ellos no se refleja una ansiedad por el extranjero. Carlos tiene la oportunidad de viajar a Europa con una beca, pero para él el viejo continente es una opción desencantada, inmóvil también, sin los atractivos suficientes para estimularlo a actuar. Cito: más valía aceptar la beca y en Europa le sobraría tiempo para pensar. Lo malo es que el viaje tampoco alcanzaba a interesar, llegaba demasiado tarde. Años atrás hubiera estado lleno de expectativas, de preguntas. Muchos de sus amigos habían partido cuando él era estudiante y participó en sus descubrimientos desde Lima, donde siempre se fue quedando. En ocasiones, el espacio fuera de Lima se presenta como la oportunidad de escapar a la propia capital, pero la aventura fracasa. El tedio y la medianía siguen dominando las vidas de los personajes. La temporada de invierno que pasa Ana en Chosica se presenta como un intento de escapar del frío que impera en la capital, pero los amantes siguen sintiendo frío. Esa frialdad que los envolvía en pleno verano, pero que no parecían notar por la ligera novedad que representa la aventura extramatrimonial en sus vidas. 2. Limeñísimas costumbres. Enredadera transcurre en la década de los 30 y cuenta la relación platónica entre el joven narrador y Adela, una muchacha que no se encuentra satisfecha con el papel opaco y pasivo que espera la sociedad de ella. Como muestra de su rebeldía, inicia una relación amorosa con el primo casado del narrador. En este relato se evidencia claramente la dinámica social dominante en la esfera limeña. El juego entre el ser y el parecer, dinámica que se ha convertido en un patrón decisivo de las interacciones sociales y un importante elemento de nuestra tradición literaria. Las casas del barrio, es decir, las casas de Miraflores, por ende, las casas de Lima, suelen tener dos jardines, el de flores finas, que son primorosamente cuidadas y que se encuentran al frente de la residencia para mostrar sus bondades a los transeúntes, y el jardín de atrás, en el que dominan las plantas silvestres y los geranios, que, cito, en Lima saben defenderse solos. Ese jardín de atrás y esas plantas descuidadas son como esa parte del Perú que se mantiene desatendida por la mirada oficial. Sin embargo, para los jóvenes, este jardín es el más simpático, porque en él pueden mantenerse lejos de las miradas intrusas de los adultos, porque pueden esconderse del qué dirán y ser un poco más reales, un poco menos rígidos, un poco menos limeños. Por otro lado, el narrador y su familia se sienten fuera de lugar lejos del centro de Lima. Llegan a Miraflores y desde el primer día que conoce a las hermanas Castro, el protagonista se sentía, cito, desterrado de Lima, es decir, del centro de la ciudad, que es lo que propiamente se llama Lima, como si los demás barrios más nuevos y alejados fueran ya el comienzo de las provincias. Es decir, Miraflores y los otros distritos son la periferia virtual de la capital, son los balnearios del sur, como señala el padre protagonista, la provincia. Curiosa y despectiva caracterización si se toma en cuenta que el centro se cae de viejo y que bajo esta provincialización de los nuevos barrios se totaliza y engloba las provincias del interior del país. Bajo esta caracterización se manifiesta que los moldes desde los que se configura el mundo representado y desde el que hablan los personajes son de factura limeña, limeñísimos como la mazamorra morada, la causa, los chismes y la importancia de las apariencias. Esta importancia de la marca Lima se observa en la curiosa descripción de las hermanas Castro, todas ellas limeñísimas exponentes del femenino, cada una a su manera. Adela tiene la picardía y la obstinación, Cecilia ese aire de señorita antigua, experta en las virtudes del bordado y la repostería, fiel modelo de las fotografías de Curro de Hermanos. Pero la caracterización más curiosa para mí se encuentra en la hermana menor, Julia, que solo aparece de manera mínima en 2 ocasiones. Ella será considerada como la más hermosa de las hermanas. Cito, una mujer bandera. Bajo esta etiqueta se reúnen los presupuestos en torno a lo que debe ser la mujer peruana, pero configurada como un producto de formación. Lo curioso es que nunca se nos dan los datos suficientes para saber cómo debe ser esta mujer peruana. Solo se sabe que debe sonrojarse mucho y tener un gran sentido del humor.
La dicotomía de las contradicciones encuentra un amplio campo de posibilidades en la compleja configuración de la mujer libre. La estrechez de la que se queja Adela se expresa como un intento de escapar al gris y chato destino que le espera como perfecta ama de casa libre, epítome de la mujer peruana. La perspectiva de tener una vida como la de su hermana y de su madre no le interesa, por lo que decide colocar su mirada en otros horizontes. El narrador cuenta que ambos compartían conversaciones y veladas en las que descubrían que, cito, los animaba esa generosidad e ingenuidad de los jóvenes que aún son capaces de indignarse por abusos que no los afectan directamente. Hablábamos de la miseria del Perú, que por entonces Lima ocultaba también, de la hipocresía y la injusticia que nos rodeaban y de las que éramos beneficiarios. No es que nos tomásemos demasiado en serio, nos gustaba burlarnos de todo lo que nos parecía impuesto oficial, y más de una vez acabamos riendo hasta las lágrimas de la visión estrecha y conservadora que nos proponía nuestra clase. Estos jóvenes intentan focalizar su conciencia en la cara que la sociedad les esconde por lo desagradable que es, pero su interés es puramente nominal. Sus intenciones no van más allá de las charlas que llegan a reflejar un grito de pseudo-rebeldía que no llega a concretarse. Lima oculta de manera efectiva la miseria y ellos no hacen nada para cambiar la situación. Esta preocupación se muestra como un mecanismo para dar la contra a la mayoría, para burlarse del resto sin necesidad de enfrentarse. Los jóvenes ríen y lloran, pero de sí mismos. En sus continuos paseos por Lima, el narrador suele entrar a la estación de trenes de Desamparados, la que casi siempre encuentra desierta. Al ubicarse en la década de los 30, la estación no presenta todavía el flujo migratorio de las provincias, pues en las décadas siguientes esta estación sirvió por miles semanales a habitantes de ese otro Perú que quería encontrar en la capital la oportunidad proyectada por la nación. La estación de Desamparados es una metáfora del aislamiento de Lima, del desamparo de las provincias. El Perú es una nación sin enlaces efectivos entre sus diversos elementos, es una nación a medio camino. 3. La discreción de lo dicho y lo no dicho. En los cuentos Padres e Hijos y de Segunda Juventud se da una gran importancia a las revelaciones y a lo no dicho, a los silencios del pasado que empiezan a soltar sus secretos y a los rumores que comentan a media voz historias del pasado y pasos en falso del presente. Padres e Hijos trata del encuentro de Jaime con su propio padre, muerto tiempo atrás, y el proceso de configuración de este personaje a partir de la revelación de una aventura extramatrimonial en el pasado del padre, elemento que comparte el pasado reciente de su hijo. Al igual que los otros cuentos, la mirada nostálgica es el foco que ilumina no solo la reconstrucción del pasado, sino la realidad arquitectónica y geográfica de la ciudad, especialmente el modernizado barrio de Miraflores. La mirada del arquitecto evalúa y enjuicia la nueva cara del barrio, que se convierte en la de la ciudad y por extensión en la cara de la modernización de la nación. Sin embargo, los desencuentros entre la tradición y los nuevos aires no construyen un escenario armónico, de la misma manera que el desarrollo y el progreso no lleva a todas las esferas de la nación. Es iluminador el siguiente fragmento. Sí. ¿En qué consistía entonces la sensación de promesa no cumplida, el desinterés ante la gente y las cosas? ¿Era la madurez, el comienzo de la serenidad, la aceptación tranquila del fracaso? Fin de cita. Esta reflexión en torno a la vida de Jaime puede extrapolarse a una reflexión sobre el papel del ciudadano en la construcción de una nación moderna. La promesa fallida de la modernidad encuentra en el arquitecto, agente del desarrollo y crecimiento urbano, la voz para evidenciar las grandes ausencias de este proyecto inmutable. La mirada nostálgica e inquisitiva se observa en el recorrido casi profesional por las dispares calles de Miraflores, una especie de civilización desaparecida que nuestro protagonista ora observa como arquitecto, ora como arqueólogo. Sí, para echar una mirada sobre lo mucho que se había construido en Miraflores, pero no tardó en reparar sobre todo en lo que no era reciente, en lo poco que iba quedando de otros tiempos. Por lo general, ambas arquitecturas, la vieja y la nueva, le parecieron mediocres. Los paseos fueron un recorrido casi profesional. Solía repetir que la arquitectura es solo bueno o malo, sin más calificativos, pero descubrió que en la última existen ya varias categorías, entre ellas una arquitectura cómica, de la que son ejemplo las máquinas de vivir miraflorinas, llenas de perinolas y macetitas, construidas en los años 30 y 40. Empezó a ver las casas menos con ojos de arquitecto que de arqueólogo, que descifran en los monumentos la vida de una civilización desaparecida. Esa fue la respuesta a sus preguntas. La desconfianza, el temor, los malos modos eran la nota de la modernidad. De una modernidad incumplida, podríamos añadir. El balance de la gente del crecimiento arquitectónico se presenta como negativo. Ni el pasado ni el presente evidencian un progreso real que es capaz de llegar a las diversas facetas del espectro nacional. Las promesas incumplidas en la propia vida son un síntoma de las promesas incumplidas a la nación, que es marcada con el estigma del fracaso.
La imagen del pasado es inmortalizada como descripciones de época, como imágenes postales que podemos observar en un museo, como esas tarjetas de visita que popularizara el estudio fotográfico de los hermanos Curret allá por la Lima decimonónica, pero que siguen apelando por nuestra atención porque muestran una verdad no dicha, a manera de un mudo grito que relata la eterna comedia de máscaras que representamos los limeños. Sí, se detenía también ante los jóvenes espigados que caminaban disfrazados de adultos, sombrero y chaleco por las calles del centro, o de sarita y pantalón blanco por los malecones, sobre el mar gris, o que en el estudio del fotógrafo, el mentón en la mano, o un cigarrillo humeante entre los labios, adoptaban un aire sin duda inteligente y misterioso, de otra manera de sonreír, de caminar, de estarse quieto, de retratarse. Fin de cita. La dinámica de la impostura y la aparentar es un refugio para los limeños del pasado, pero también para los del presente. Esos aires de dandy nos hablan de un sujeto que quiere adoptar la imagen de un hombre del mundo moderno, pero encerrado en una ciudad aldea que siempre se ve como una provincia, pero mejorcita. En este sentido, optar por la realización fuera de Lima y dentro de las provincias es un síndrome de locura. Los viejos amigos de Jaime, Bernardo y Claudia deciden mudarse al Cusco, pero sus amigos consideran esto insólito. Para la pareja de amigos, el optar por las provincias se presenta como un intento de aislarse de la bulla capitalina, de desaparecer del radar de la chismosería limeña. Pero para Jaime, la visita al Cusco se presenta como un intento de escapar de las preocupaciones del presente y los fantasmas del pasado. Pero ambos se dan cita en la pintoresca y antigua capital imperial. En esta secuencia también destaca la mirada ajena de la provincia, la representación turística pasiva del ambiente no citadino. Cito: a Jaime le gustaba lo que veía, una ciudad no destruida, para variar, más animada que unos años antes, con más turistas. Él mismo no era casi un turista. Pero sin los mendigos de otro tiempo, y los cusqueños con el aire de dignidad seguramente imperial que les había encontrado siempre. Cusco se mantiene atractiva para los foráneos, o para aquellos que todavía se piensan como foráneos. Esos mendigos que Jaime no ve no han desaparecido de la ciudad, pero no se representan para no contradecir la bondadosa imagen turística que se ofrece a la mirada del visitante. Por otro lado, ese aire de dignidad imperial es un traje que el ojo ajeno obliga a vestir a los cusqueños, pues ellos no se ven representados por sí mismos ni en su presente ni en su pasado. La segunda juventud empieza con el discurso chismográfico limeño, pero enfriado por el interés amoroso del narrador por Graciela, amor de juventud. El narrador ha pasado largas temporadas fuera del país, pero todavía recuerda esos giros tan limeños y esa mirada que representa la cara oficial del país. Una vez más, nos vemos la imagen de la modernidad congelada. Sí, pero no hay duda de que mientras yo estaba al otro lado del mundo, redactando informes que nadie leía, charlando con sucesivos embajadores, aquí la gente ha ido mucho al cine y se ha modernizado. La conversación, hace un par de días, durante un almuerzo en casa de mi prima Maruja, se fundaba en unas cuantas conversaciones tácitas. Somos muy modernos, respetamos la libertad ajena. Cada uno hace lo que quiere y no nos sorprende nada. Fíjense. El cine es el símbolo de la modernización y el medio para construirse como sujetos modernos, pero eso era un pastiche, un aparentar ser modernos. Por las formas sociales anticuadas se mantienen. Seguimos siendo, cito, un poco provincianos, al menos en su interés por las vidas ajenas. Esa tácita pseudo-actitud moderna que no se dice, pero que se quiere aparentar, habla mucho de la verdadera actitud pacata y aldeana de los habitantes, a pesar de sus aires de gran urbe moderna. La imagen de Lima como una ciudad estacional que encierra a sus habitantes se vuelve a repetir en este cuento. Graciela se queja del encierro que representa Lima y de las rápidas escapadas a Nueva York, siempre efímeras. Por el contrario, Europa es el espacio de la amplitud de miras y formas, de la libertad. La antigua relación amorosa entre el narrador y Graciela es caracterizada como un eterno proceso de congelación. Cito: mi amor fue limeño, mortecino y desesperado, como la garúa. Fin de cita. Frase típica por su cursilería y por la climatológica representación de la pasión amorosa. Como en la relación de Ana y Carlos en otras partes, el amor de Graciela y el narrador se muestra apagado y sin vigor con el clima limeño. La palabra mortecino nos habla de un amor que está muriéndose. En este sentido, el narrador es su peor enemigo, pues no se considera merecedor del amor de Graciela. Sí, yo estaba de acuerdo con ellos, no me sentía persuadido de que el matrimonio con una heredera no tuviese algo de deshonroso. Esa mortandad amorosa por causa del clima se extiende a una caracterización y justificación del espíritu limeño, una caracterización que es representativa de la nación para absorción de aquellas caras no mostradas. Sí, he empezado a leer el libro que me traje. Es un viajero francés que estuvo en el Perú a mediados del siglo pasado y encontró que los limeños son muy malas personas. Dice que por culpa del clima. Fin de cita. A lo largo del análisis se ha encontrado que la imagen de la nación en otras tardes se da razón del aislamiento de Lima con respecto al resto del país.
de su actitud de isla frente a una realidad que prefiere ignorar o mirar hacia un lado sin enfrentarla directamente, como quien no quiere la cosa. Las constantes referencias al mundo colonial y a la costumbre del siglo pasado evidencian que se mantienen vigentes y aceptadas entre los habitantes. Los personajes intentan sustraerse de las máscaras y la dinámica de ser-parecer, esa marca limeña que caracteriza a los embajadores de lo nacional, pero ellos fracasan en su intento. Pobrecitos limeños.